Roma nace en la guerra. Las primeras victorias de la República. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Esto es Roma Venkit, los programas de Bellum Artis dedicados al Imperio Romano, en este caso a la República. Vamos a hablar hoy con nuestro amigo Ángel Portillo. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, pues mira, bien hallado. Nos vemos menos de lo que quizá quisiéramos, a Francisco. Pero no me da la vida, no me da la vida. Sí, ya lo sé. Yo también estoy liado. Entre la recreación, la escritura, la divulgación y el trabajo, que todos tenemos que trabajar para vivir, también tengo poco tiempo, pero creo que tengo 2 minutos más que tú en la vida, solo 2. 2. Bueno, con 2 yo haría muchas cosas. Pues muchas gracias, Ángel. Y hoy vamos a hablar de un tema que tratas en este libro, Rómulo y las Sabinas, ¿no? Que es un poco... No vamos a hablar de la monarquía y las guerras míticas o mitificadas, sino vamos a hablar un poco ya en la historia, ¿no? Pero también, claro, al final lo que vamos a hablar, historia, mito, leyenda, la niebla nos tupe todo, ¿no? Y vamos a hablar de las primeras guerras de Roma, pero bueno, ahí hay mucho que disipar, ¿no? Claro, el libro este de Rómulo y las Sabinas nos habla del inicio, de este inicio de la República, que fue el último libro que publiqué. Estoy a puntito de publicar otro, ya te avisaré. Madre mía. Sí, que además se titula Medicus. Es de mitad del siglo II después de Cristo, o sea, en la época de Marco Aurelio y el anterior, Antonino Pío, ¿no? Pero bueno, viniendo a esta época de Rómulo, es la época en la que nace la monarquía, y el programa de hoy va precisamente de todo lo contrario, cómo muere la monarquía y cómo nace la república, qué lo provoca y cuáles son estos primeros enfrentamientos que tiene Roma. Como dices, cuando hablamos de esta época, estamos hablando muy cerca del mito, pero bueno, es lo que nos explican los historiadores, ¿no? Dionisio, creo que en el libro 5 y Tito en el libro 2, para no estar todo el rato buscando las fuentes, ¿no? Y nos hablan un poquitín de esto. De todas maneras, ya sabe Francisco que los héroes de esta época y el carácter que muestran las personas de esta época, al final también marcan de una manera el carácter romano, ¿no? O sea, que alguna lección siempre podemos sacar de este tipo de mitos. Pues vamos a comenzar, y yo creo que hay aquí una frase muy bonita que voy a leer para dar comienzo al programa, ¿vale? Por esta sangre tan casta, antes del ultraje del hijo del rey, juro y os pongo a vosotros, dioses, por testigo, que yo perseguiré a Lucio Tarquinio el soberbio, a su criminal esposa y a toda su descendencia, a sangre y fuego, y con todos los medios que en adelante estén en mi mano. Y no consentiré que ellos ni ningún otro reinen en Roma. Juramento de Bruto tras presenciar el suicidio de Lucrecia. Y da comienzo a la República. Pues vamos a empezar a hablar un poco de estas guerras, ¿no? Y al final algunas de ellas son guerras civiles en el fondo, ¿no? O enfrentamientos a pequeña escala, y después cómo Roma se va expandiendo en la zona central de Italia, ¿no? Sí, aquí, bueno, es la famosa leyenda de Lucrecia. Tenemos al rey Tarquinio, bueno, Lucio Tarquinio Prisco, que se llamaba como teóricamente su padre o su abuelo, depende de qué fuente, ¿no? A mí me gusta más pensar que es el padre, pero bueno. Y lo tenemos en una ciudad del sur, en una ciudad de los Borgos, y está allí rodeando la ciudad. Bueno, su hijo viene, al parecer, a Roma a hacer algún tipo de trámite militar, y no se le ocurre más que ir a casa de un familiar suyo, de Colatino, Tarquinio Colatino, y pues no se le ocurre más que violar a la mujer. El hombre, eso nos dice el mito, ¿no? Pues evidentemente esta mujer, pues bueno, como le diría yo, cuando la mujer se suicida dice que nadie podrá nunca decir lo que Lucrecia fue una mujer pues impura y se mató precisamente porque había perdido la pureza del matrimonio.
Bueno, Bruto recogió el puñal y, tal como has dicho tú, juró que echaría fuera a Lucio Tarquinio, echaría fuera a la mujer de Lucio Tarquinio, a toda su familia, a Tulia, que era hija de Servio Tulio, del anterior, y que se sepa a sus 3 hijos, ¿no? A Runte, a Tito y a Sexto. Claro, aprovechó que estaban el ejército romano estaba fuera, asediando una ciudad de los Borcos, y estaba fuera, con lo cual lo que hicieron los romanos, según dice Dionisio Halicarnaso, fue cerrar las puertas de Roma y no lo dejaron entrar sencillamente, ¿no? El ejército que venía con Tarquinio, pues no deja de ser una rebelión en el interior de Roma, ¿no? Pero el ejército, al enterarse que el motivo del levantamiento había sido de la violación de Lucrecia, que es una de las matronas romanas más famosas que hay, ¿no? Pues sencillamente abandonó al rey. El rey, pues, se fue. Es cierto que se fue, pero tenía partidarios dentro, porque ya sabes, Francisco, que siempre hay, como diría yo, barrigas calientes que viven aunque sea del tirano, ¿no? Bueno, no, claro, sí, siempre hay gente. Eso claro. no hay duda ninguna en cualquier conflicto. Y al acabar cualquier tipo de gobierno, siempre hay aquellos que nunca habían estado a favor del gobierno, pero sí que habían estado a favor del gobierno. Siempre. Claro, pues hubo algunas personas que tuvieron que abandonar Roma porque eran muy pro Tarquinio, evidentemente porque estaría favorecido por algún cargo pues militar o político o lo que fuera, y parece ser que hubo un intento primero de los tarquinios en el interior de Roma, o al menos eso nos dice Dionisio, que incluso obligó a uno de los héroes de este mismo hombre que arrancó el puñal del cuerpo de Lucrecia y juró que echaría la monarquía. Dicen que este mismo hombre tuvo que matar a sus hijos porque al parecer participaron en un intento de golpe interior. Bueno, lo pudo romper. Roma hizo los primeros escarceos de república. Muchas personas igual se piensan que allí empezaron los cónsules, pero no. En estos momentos es tan primerizo que Roma lo que tiene en aquellos momentos son pretores, y con el único objetivo de que va a venir una guerra, lo saben, y los praetores son los hombres que van delante para organizarse, para defenderse, ¿no? Y Tarquinio, pues una vez que no puede lograr a través de un golpe de la élite que le apoyaba, pues el poder en Roma, pues busca aliados. Pues ¿qué va a hacer un rey, no? Va a buscar aliados, tú. Y se va a buscar aliados en otras zonas. Tenemos que tener en cuenta que en esos momentos Roma tiene a los etruscos, que son poderosos, y tiene pues a los pueblos latinos, que Tarquinio Prisco, el señor Servio Tulio y él mismo, y Tarquinio Soberbio los tenían sometidos. O sea que Roma era en esos momentos la ciudad más importante de la Liga Latina. Así que los de la Liga Latina, pues ya les interesaba que cayera Roma, ¿no? Uh-huh. Y quizás podemos ir también un poquitín atrás, y ahora que está tan de moda la geopolítica, ¿no? A ponernos en la geopolítica también de la zona para entender un poquitín cómo estaba la situación. Roma estaba creciendo como monarquía, pero estaba creciendo. Al norte tenemos los etruscos, que eran una potencia muy importante. Tenemos también los griegos, todas las colonias griegas, cuyo líder era Siracusa, era el líder de aquella época, y tenemos a los púnicos, en este caso a los cartagineses, pues que tiran para adelante. Y así que el Mediterráneo occidental estaba intentando ser conseguido por estas 3 potencias. Cartago, Grecia, es difícil decir Grecia porque los griegos se peleaban entre ellos, pero bueno, Grecia, Cartago y los etruscos. Pues bueno, en estos enfrentamientos que hubo durante ese siglo VI y principios del V, pues la que ganó fue Cartago. Cartago se hizo con el poder más grande. Siracusa era importante, pero lo que se hizo fue Cartago. ¿Y los etruscos qué les pasó? Pues que toda la expansión que podían hacer a través del mar, pues lo tuvieron que hacer por tierra. Y claro, pues fueron hacia el sur. ¿Y qué quedaba en medio? Debajo de Etruria, pues estaba Roma. Así que Roma ya era una perita en dulce para los etruscos, ¿no? Entendamos cuál es la geopolítica. Así que los etruscos han perdido su potencia marítima, la van perdiendo poco a poco. En esta época todavía no la han perdido del todo. Creo que a mitad del siglo VI la acaban de perder ya en Cumas, pero que ya están perdiendo con respecto a los de Siracusa y a los púnicos, ¿no? Y a los cartagineses. Entonces, como las ciudades etruscas, la Dodecópolis etrusca, se tenía que expandir, pues yo creo que decidió tirar hacia abajo, y eso también quizás
nos hace entender que Roma tuviera esos reyes etruscos, porque Etruria se tenía que extender por tierra porque por mar no podía, ¿no? Así que por eso Roma está en la órbita etrusca. Pero bueno, Tarquinio el Soberbio, nos dice Bruto, bueno, pues que lo echan. Bueno, hay que recordar que la posición de Roma era un lugar en el vado del Tíber, ¿no? Y que era el lugar de intercambio entre latinos y etruscos, ¿no? Al final luchaban siempre entre unos y otros por bien que controlaba ese vado y al final las colinas, ¿no? Claro, es que estamos en Cumas, en la bahía de Nápoles prácticamente, un poquitín más al norte de la campaña, ya tenemos colonias griegas. Y estas colonias griegas están peleando con los etruscos que pasan por encima de Roma. O sea, que es una, como dices tú, es una zona de paso. Y además no olvidarnos también que al sur de Roma estaban las salinas, la vía salaria, ¿no? Y esto nosotros quizás no somos capaces de entender la importancia que tenía la sal en aquella época, pero la sal valía más que el oro en aquella época. Cuidado con estas cosas, ¿no? Así que tenemos a Tarquinio con su prole que se va, la echan, bueno, pues va a buscar aliados. Los romanos se preparan para la guerra, como es evidente. Pues la primera batalla que se produce, esto está en el libro de, creo que me lo enseñaste una vez que lo tienes, ¿no? El de Julio Rodríguez González, de Signifer, el diccionario de las batallas de Hispania y Romana, ¿no? Julio lo conocí en Astorga. Este es espectacular el libro. Estoy buscando el otro, el que tiene... también tiene otro que es, no me acuerdo cómo, de Legiones de Roma, pero no lo compré en su momento y ahora me arrepiento porque es imposible conseguir. Aquí está. Yo creo que estará descatalogado y todo, ¿eh? Sí, está descatalogado, pero estoy buscando. Si alguien lo quiere vender, yo se lo compro. Claro, sí. Sí, es una editorial que hace mucha calidad, pero no sé si es que no hace muchos ejemplares o algo, ¿no? Bueno, pues el diccionario de las batallas de la historia de Roma, pues aquí las he sacado, estas batallas, ¿no? Yo la he puesto en 2, aquí la pone en 3. Pone la batalla de Arsia, la batalla de Janículo, y después dice Roma 5, pero claro, quedaba muy mal poner Roma 5, así que la he puesto así todas juntas, ¿no? Pues bueno, lo primero que hace Tarquinio el Soberbio es irse pues a su casa, a Tarquinia, a buscar pues aliados, como es normal, ¿no? Y Velles, que es la ciudad, ¿cómo te diría yo? Velles es la ciudad de Etrúscara, enemiga de Roma por antonomasia. O sea, sí. Cayó Velles. Es la que estaba más cerca también, era la que estaba ahí justito en el límite. Sí, subiendo el río Cremona, que es uno de los afluentes más importantes que tiene Roma, ¿no? Allí, el río. Y aquí sale, ¿ves? Sí, muy bien, batalla sí. La batalla, bueno, no se sabe muy bien dónde está, pero la batalla de la selva Arsia. Camino a... Sí. A ver. Por allí, la vía, creo que aquella vía luego se la hicieron, allá en la época de Camilo, y la llamaron la vía Triunfales, imagínate si era importante. Salía de la vía Emilia hacia Velles, y ya ellos ya bajaban por allí. Pero bueno, ahora estamos en una época en la que Velles todavía de mucha guerra, pero bueno, los de Velles y los de Tarquinia se unen. Tarquinio y sus hijos pues lideran la batalla contra los romanos. Aquí ya se ha producido en Roma un cambio de cónsul, para que veas tú qué poco duraba un cónsul, ¿no? Colatino, que en principio tenía que ser cónsul, pues ya le quitaron y Bruto puso a otro cónsul. La cosa que Valerio, es un nombre muy importante, Valerio, Valiserio creo que también era Valerio, imagínate si los Valerios están desde el principio, ¿no? Pues bueno, un tal Valerio y Bruto, y Junio Bruto, pues son los cónsules, se ponen cada uno al mando del ejército, uno a la caballería y otro a la infantería, y delante de ellos tienen pues a las tropas de Velles y a las tropas de Tarquinia. Las tropas de Tarquinia a la derecha y, bueno, las de Velles a la izquierda. Y pues se ponen a luchar entre ellos, ¿no? Aquí Dionisio de Halicarnaso quería quizás avisar que estamos hablando de mitos o semimitos, y además las dos fuentes principales de estos mitos, que son Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, tampoco se ponen muy bien de acuerdo siempre en las cosas, ¿no? Así que yo he cogido como soy escritor, perdóname, he cogido siempre la más espectacular, la que más me mola. Bueno, pues ya está. Mientras lo aclares. Es que estamos hablando de un mito y de dos versiones del mito, pues, ¿no? Al final hay que avisar mucho a las personas que algo habrá de verdad. O sea, esto quiere decir que Roma se tuvo que enfrentar para defender su integridad territorial contra los etruscos, me parece evidente. Que fueran estos personajes, pues ya me parece más discutible, ¿no? Pero, bueno, pues algo hay ahí de verdad. Pero bueno, al final, la banda derecha
y la banda izquierda luchan contra los etruscos, contra los romanos, y la banda, pues bueno, lo que pasa en estas cosas, como dice Dionisio de Halicarnaso, que hay igualdad, pues cada uno de los bandos gana a un lado, ¿sabes? El bando derecho, pues lo manda Tarquinio, y es de la ciudad de Tarquinia, y ese bando pues puede con los romanos. Y en la banda izquierda, que son los de Vélez, pues son al revés, ¿no? Con lo cual, lo que se produce es una cosa, que cada uno de los dos ejércitos pues va hacia el campamento del vencido. Los de ciudadanos de Tarquinia pues ponen a Roma en su campamento, la banda suya, y los ciudadanos romanos pues ponen a los de Vélez en su campamento. Y al final, ¿qué pasa? Pues con que no pueden tomar los campamentos, se retiran. Así que, ¿qué ha pasado? Pues parece que sea un empate. Lo más espectacular que hay en esta batalla es que dice que en el combate, Arrunte, un hijo de Tarquinio el Soberbio, y Bruto, el primer cónsul, que en este caso era pretor, pero bueno, pues se enfrentan directamente en batalla, porque ya lo sabes, tus oyentes, que son expertos en el arte de la guerra, sobre todo, y también en la antigüedad, existían muchísimos duelos personales, singulares, ¿no? Y este pues parece ser que fue uno de ellos, en el cual pues pues murieron ambos contendientes, probablemente uno moriría en la misma lucha y el otro moriría de las heridas, ¿no? Y aquí muere Bruto, y estamos hablando de un cónsul que muere en batalla. Esto es muy importante para Roma, luego hablaremos de este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, parece ser que la batalla es dura, la batalla acaba en empate, pero al caer la noche, los romanos salieron y los pillaron por sorpresa a los etruscos, ganando la batalla. Plutarco, que nos habla también de esta época, nos dice que murieron 11.300 etruscos y 11.290 romanos. Uno menos, ganaron por la mínima, ¿sabes? Sí, bueno, a ver, sí, es que hay una frase ahí que tiene que ver con esto. Espera, que te la digo, porque esa frase se entiende ahora. Dijo Tito Livio: más de los etruscos por uno habían caído en la batalla, que el romano obtuvo la victoria en la guerra. Lo dijo Tito Livio, o sea, que él afirma ese uno. Más de los etruscos por uno habían caído en la batalla. Claro, seguramente lo que pasaría sería que es un empate igual, pero ya se da cuenta, en este caso Tarquinio el Soberbio, pues que con los hombres que quedan no puede poder tomar Roma, con lo cual pues decide pues irse a buscar otros aliados, que tampoco el hombre no paró, ¿no? Buscando, ¿no? Esta primera batalla, pues parece ser que Roma gana o no pierde, el otro se queda sin recursos, un poco guerras pírricas, ¿sabes? No ganó uno, pero bueno, al final se retiran y Roma, dicen, te lo creerás o no, Francisco, pero he leído por alguna fuente que a este señor Bruto se le tuvo un año de luto. Las matronas romanas estuvieron un año de luto por este señor, por Bruto. Es el primer héroe de la República Romana. Y murió, pues según el mito, murió para lavar el pecado de Sexto Tarquinio. Mató a su hermano Arrunte, pero bueno, intentó vengarse, ¿no? Pero bueno, así que tenemos a Roma un poquitín tranquila, tenemos bastante contenta, empieza a haber otra vez rumores de guerra y pues ahora ya Tarquinio el Soberbio no puede contar con Tarquinia, no puede contar con Vélez, pero se va a buscar a otro hombre. Y este es un hombre, no sé si habéis hablado vosotros alguna vez en Belumartis, que es Lars Porsena, que es un personaje poco conocido, pero pudiera ser que hubiera sido el octavo rey de Roma. El noveno si contamos a Tito Tacio. No sé si me explico. O sea, pudiera ser que durante un tiempo hubiera sido rey de la mismísima Roma. Pues Tarquinio el Soberbio se va a una ciudad que se llamaba Clusium y pues habla con aquel señor. Y esto es lo que te digo yo de la expansión de los etruscos. Este Lars Porsena, el mito no lo pone como que ayuda a Tarquinio el Soberbio a recuperar un poquitín la monarquía, ¿no? Pero parece más lógico, ¿no? Parece más lógico que sea una expansión de Etruria hacia el sur.
No tanto por conquistar Roma, sino por conquistar los territorios ricos, que al menos ellos pensaban, de las ciudades griegas, que estaba ya en la campaña. A mí me parece más esto, ¿no? Pero claro, los romanos tienen que vivir de épica, ¿no? Y de todas maneras tendrían que pasar por Roma, porque lo has dicho tú al inicio del programa, Francisco, que era paso obligado de Roma para ir hacia el sur, con lo cual Roma no te iba a dejar pasar y bueno, pues tendrías probablemente que conquistarla. Y este hombre, lo que hicieron los romanos, pero ya desde la época de Rómulo, es que al otro lado del río, de la isla Tiberina, hay un pequeño monte que le llaman el Janículo, que está todavía, perdonadme, el italiano tiene otro nombre, pero es un pequeño monte que hay al otro lado de la isla Tiberina, un poquitín aguas abajo del río, pero está ahí ya, ¿no? Y parece ser que allí los romanos tenían allí pues una pequeña guarnición, porque era donde tenían el único puente que por aquel entonces pasaba a Roma, que era el Suplicios. Y bueno, pues allí tenían en el monte Janículo, tenían allí una guarnición, y lo primero que hizo este rey, que no era tonto, el Arpórsena, pues fue lanzar un ataque duro contra esa posición. Y Roma la perdió. Con lo cual, la única cosa que quedaba para entrar a Roma era el puente Suplicios. Lo sabía la Arpórsena y lo sabían también los romanos. Con lo cual, que nos tenemos ya que la única cosa que puede hacer Roma es interponer el ejército entre el puente y los etruscos. Entra dentro de la lógica, ¿no? Y en esto que se preparan las batallas, Dionisio nos dice hasta incluso la situación de los generales romanos. A mí yo nombraré a unos porque creo que son importantes después, ¿no? En el lado izquierdo estaban Lacius y Herminios, que lo tienes tú aquí muy bien puesto, ¿no? En medio estaba el mismísimo cónsul, que quedaba vivo, porque el otro Bruto había muerto. Parece ser que un tal Tito Lucrecio había sido elegido otra vez cónsul. Las fuentes se contradicen un poco, pero pudiera ser, porque estaban en medio. Y bueno, y el otro lado, pues había otros dos hombres, Valerio y Oralius. Esto era por parte de Roma. Y los etruscos pues tenían pues a los hijos de Sexto Tarquinio, tenían en el medio las fuerzas, dijéramos, de Closium, tenían las fuerzas de Las Pórsena, y al otro lado, al lado derecho, pues tenían a desertores romanos, para que nos entendamos, y a mercenarios. Todos aquellos desertores que hemos dicho que se fueron de Roma porque habían perdido poder al perder el rey Tarquinio el Soberbio, pues se pusieron allí a luchar. Y bueno, pues empezaron una batalla, bueno, durilla supongo que sería. Un lado del ejército pues iba ganando, el derecho, el izquierdo pues no iba tanto, y pasa lo que pasa siempre, Francisco, y es que en estos momentos detrás de nuestros campamentos, detrás está Roma, y la parte de la parte del ejército romano que iba venciendo, pues tiene que retirarse, porque claro, si el otro lado colapsa, los etruscos ya están en Roma. Entonces no es una batalla normal, es una batalla que lo importante es que no pase por el puente, con lo cual se tienen que retirar. Claro, los etruscos la única cosa que tienen que hacer es lanzar toda la fuerza hacia el centro, que es donde está el puente. Y los romanos lo que tienen que hacer es taponar el puente. Esto parece que es lógica. Así que al final los romanos, que por un lado ganaban y por el otro tenían dificultades, todos se dirigen al puente Suplicios a defenderlos, ¿no? Y aquí es donde viene, creo yo, que el mito o la épica, ¿no? Ese momento épico, ¿no? Pues tenemos allí un montón de hombres, repito, a la derecha, a la izquierda, 2 hombres por cada bando, ¿no? Caballería, y se plantan 3 tíos. 3 tíos se plantan delante del puente. Pasan todos los romanos, se plantan 3 tíos. Uno es Larcius y Herminius, que eran los que estaban al lado izquierdo de las tropas romanas, y el héroe por antonomasia de esta temporada, que es el señor Horacio Coloches. Este señor, que dicen que puede ser que fuera ciego por lo de Coloches, pero igual es un apodo, ¿no? Y se planta allí. Ciego no sería, a lo mejor tenía tuerto. Pues sí, tuertito, sí, no sé. Bueno, dicen que es ciego, pero claro, a veces son apodos, ¿eh? Igual era ciego su tatarabuelo y... Sí, es que a ver, en los pueblos se hereda de los antepasados los apodos.
Claro, Escipo creo que quería decir bastón y Escipión, ¿sabes? Pues eso sería el tatarabuelo. Escipión no era ni cojo ni manco, ya te lo digo yo. Pero bueno, volvamos a esta batalla. Bueno, allí se ponen esos 3 hombres y con intención de que todos los romanos pasen al otro lado, estos eviten pasar por el puente y que lo destruyan por detrás. Pues el señor Larcius, el señor Herminius y sobre todo Horacio Cloches se plantan allí. Nos dice Dionisio, que es el más espectacular de todos, pues que los otros 2 compañeros, el señor Larcius y el señor Herminius, pues rompieron las armas ya. O sea, se ve que dieron tantos golpes que se quedaron sin armas, solo le quedaban las manos y se fueron. Y además él les ordenó que se fueran y que rompieran el puente por detrás. Sobre todo que rompieran el puente por detrás. En esta situación se ve cómo cortan el puente mientras que Cocles está combatiendo. Muy bien. ¿Cómo mola esa? Guapísimo, sí. Que no sé dónde la sacaba, pero bueno, la panoplia no es muy correcta, pero bueno, está. Bueno. Pero bueno, está bien. Ya está bien la idea, ¿no? También. Sí. Pero bueno, están allí y a este hombre, pues al final, pues le lanzan de todo. Le lanzan dardos, flechas. Bueno, está el hombre taponando. Y ya llega un momento, pues eso, que es insostenible la situación. Pero resulta que los romanos, pues rompen el puente. Y el hombre, pues. Está muy bien porque me gusta mucho porque dice Tito Livio, dice que, perdón, Dionisio Cardonazo dice que antes de tirarse, como el hombre pensaba que se iba a morir, pues le dijo, el río Tíber, me sacrifico y quédate con mis armas y con mi espada. Pero no, el río, claro, como que es un hecho heroico. Es la primera vez, tú te has puesto la panoplia, ¿no? Creo. Sí. Bueno, pues imagínate nadando. No, ya me veo en el fondo. Yo personalmente me veo en el fondo. Sí, él iría andando por el fondo, porque nadando no se puede con ese peso. Pero a este hombre le ayudaron los dioses y llegó al otro lado. Así lo dicen, ¿no? Bueno, a lo mejor en esta época tampoco, a lo mejor, algunos podían ir perfectamente con caldetoras o algo así, poco más. Claro. Sí, aguantó a los etruscos. Bueno, a lo mejor llevaba algo más, una lorica musculata de estas. Sí, no sé qué llevaría, pero parece difícil poder. Además dicen que estaba muy herido y que, bueno, llegó al otro lado y pudo parar el ataque. Sí que es cierto que pudo parar, dijéramos que ese día los etruscos pudieran conseguir asaltar Roma, pero lo que hizo Lars Porsena fue, pues, ir pasando hombres al otro lado y asediar Roma. Es, bueno, pues lo que nos dice el mito, asedió Roma y todos suponemos, pues con el tiempo, Roma se rendiría. Aquí se para toda la explicación. O sea, aquí se ha acabado. Ahora, bueno, explica las cosas nos explican un par de anécdotas más, pero realmente ni Dionisio ni Tito nos dice qué sucedió. Con lo cual, ¿qué sucedió? Pues no lo sabemos. Sabemos que poco después Roma sí que se queda con la República y que Tarquinio soberbio parece que no. Yo todo esto, ya además te lo he puesto en el guión directamente, que todo esto es mito directamente. O sea, es una manera de intentar construir los primeros héroes de la patria y decir un poquitín que como decía yo, la fama cuesta, o sea, la República cuesta. Y hay que ganarla. Y las familias vienen de gente con pedigrí. Ay, muy bien, sí, ya, muy bien. Este sacrificio por la patria, porque ahora hablaremos de los héroes de las batallas, ¿no? Y de las heroínas de las batallas, ¿no? La primera heroína de todas es la propia muerte de Lucrecia. O sea, antes he mirado cuando entraba y a los comentarios del YouTube y una de las primeras entradas decía, porque tú has puesto Roma, empezó con guerra, ¿no? Y no sé, creo que ha sido una chica ha puesto, y con la violación de la Sabina, ¿no? Y yo diría más, y con el asesinato de un hermano. Sí, también. O sea, todo. Es así, ¿no? Sí. Y bueno, pues quiero decir que lo que nos está diciendo el mito es que Roma va a crecer indiferentemente de lo que suceda. Si tiene que matar, matará. Si tiene que morir, morirá. Es igual lo que sea. Ellos son los señalados por los dioses para conquistar el mundo y esto van a tirar para adelante como sea. Y se sacrificarán todos aquellos que se tengan que sacrificar. Porque lo importante, como ya lo sabes que Roma es una comunidad, lo importante no es el que muere, sino los que quedan. Y esto parece ser que queda claro en todos estos cuentos, ¿no? ¿Qué sucedió después de este asedio? Pues bueno, pudiera ser que sucediera pues que Roma se rindiera, Lars Porsena fuera rey de Roma, eso es una cosa bastante plausible, pero estamos hablando de ciudades etruscas.
No estamos hablando de Roma, que conquiste se queda. Estamos hablando de ciudades etruscas o ciudades griegas que no entiende la conquista como para quedarse una ciudad. Lo que haría este rey sería irse, dejar a personas al mando de la ciudad que le fueran favorables a él y seguir conquistando hacia el sur. Cuando se fue hacia el sur, ya empezó a encontrarse con gente más seria como los griegos o pseudo-griegos, ya lo llamamos como quiera, porque estamos hablando de una época muy temprana, ¿no? Estamos hablando de la Grecia arcaica. Está empezando Clístenes, está empezando a hacer y Pisístrato están por allí, ¿no? Así que estamos hablando de esta época, ¿no? Con lo cual yo creo que este hombre iría hacia abajo, lo digo por lógica, es todo mito, pero bueno, me parece muy lógico que fuera hacia abajo y abajo le dieran caña y se tuviera que volver a su casa sin ejército. Y ahí Roma aprovechar para, bueno, pues para seguir con sus ansias de la República. ¿Qué otra cosa pudiera haber pasado? Pues una cosa muy lógica, también muy sencilla, que igual mató algún mito, y es que sencillamente bajó Lard Porsena. En Roma mandaba Tarquinio el Soberbio, y fue el Lard Porsena que le quitó el poder a Tarquinio el Soberbio, y cuando ya perdió Tarquinio el Soberbio, Roma se pudo hacer república, ¿no? ¿Quién lo sabe esto? Así, nadie. No lo sabemos. Esto la verdad es que no lo sabemos. Nos cuentan la historia. Si quieres, vamos a la chica final, ¿no? A la última heroína, que está en la última página que te he dado, que es Clelia. Lo digo porque te cuentan la batalla, te cuentan que hubo un asalto. Creo que el historiador Orosio dice que duró 3 años el asedio, pero luego no te dicen qué pasó. El asedio duró 3 años, vale, pero ¿qué pasó? Entraron los etruscos, diezmaron a la población. ¿Qué hicieron? No lo sabemos, ¿no? Pero hay una cosa que es muy curiosa, que es lo de la heroína esta, no sé si las personas la conocían, que es Clelia, que es dicen que es una virgen. Cuando expliqué, creo que lo expliqué aquí también, ¿no? Lo de las Sabinas, pero si no es igual, que indiferentemente de las Sabinas, se sabe que en la antigüedad, cuando se asediaba una ciudad, pues la vida humana también eran recursos, para decirlo de una manera no muy dura, ¿no? Con lo cual, cuando una ciudad podía pedirle a la otra, le podía decir, me das tantos talentos de oro, me das tantas vacas y tantas cabras, me das 400 hombres para el ejército y 200 vírgenes. Y yo no destruiré tu ciudad. O sea que pedían mujeres para procrear ciudadanos, porque la mortalidad era muy alta, ¿no? Y esto probablemente también le pasó a Roma. Y Roma también lo hizo con las Sabinas. Hay que recordar que Roma era casi una isla, digamos, de refugiados que huían de otros estados. Al final eran casi todo hombres y necesitaban mujeres. Y alguien dirá, pero esto que está diciendo Paco, no, es que en aquella época, incluso en Papúa Nueva Guinea en el siglo XX, se seguía practicando el secuestro de mujeres de otras tribus. Es decir, para evitar la endogamia y otros elementos que también... Y sobre todo algo muy importante, que es quitarle futuro a tu enemigo. Si tú secuestras las mujeres del vecino, va a tener menos ejército en la siguiente generación. No me acuerdo el autor, me sabe mal, pero bueno, el libro se llama Demography. Demography. Y que nos da unos datos y nos dice algo así como, por ejemplo, que en épocas normales en Roma, la esperanza de vida eran 35 años, en Roma y en todo el Mediterráneo, ¿eh? La esperanza de vida eran 35 años, moría 1 de cada 3 bebés antes de 1 año, la mitad de la población a los 15 años y solamente el 33% de la población llegaba a los 35 años. Fíjate la mortalidad que estamos diciendo. Necesitamos unas tasas de regeneración, si no hay pestes ni guerras muy fuertes, de 7 hijos por mujer fértil, por familia, para que os entendamos, porque claro, hace falta alimentar también a esa gente, ¿no? Con lo cual, necesitamos unos 7 hijos por familia, ¿no? Si yo tengo 300 mujeres y me quitan 150, yo no puedo conseguir esa tasa de regeneración. Quiero decir, los que mueren por los que nacen, eso es para mantener la población. Si la queremos aumentar, necesitamos más, ¿no? Así que la mujer, por desgracia, la mujer en aquella época era botín de guerra y además era muy preciado, porque era para mí, esas mujeres me las llevaba yo a mi pueblo para tener descendencia, pero se la negaba a mi enemigo. Con lo cual, pues era una manera muy cruel de quitarle recursos, porque si te llevabas hombres al ejército, los hombres son más fáciles de reponer. Pero una mujer que críe 7 hijos durante su vida, 8, es difícil, es muy difícil. Y lo sabían perfectamente, ¿no? Pues
la Pórsena parece ser que pidió mujeres a Roma para la paz. Y le dieron, pues creo que la fuente dice 50 mujeres a la Pórsena para que no destrozara la ciudad, pero tampoco nos dicen si el pacto era no destrozar la ciudad. Nos dice que hubo ese pacto, bueno, pues las entregaron para la paz y la joven Clelia dice que, bueno, engañó de alguna manera a los guardas y se escapó hacia el otro lado de Roma y se escapó más mujeres con ella. Cuando llegaron al otro lado, otra vez aquí el mito discute un poquitín. Uno de los mitos dice que la devolvieron porque era un pacto que había hecho Roma con el rey y ella no podía romperlo. Uh-huh. Entendemos, ¿no? Yo he hecho un pacto, tú te vas, el pacto no sirve, igual no destroza la ciudad. Y, pues bueno, dicen que la llevaron de nuevo a Lars Porsena y Lars Porsena dice que en ese momento, vuelvo a repetir que es una de las versiones del mito, Lars Porsena dijo, esta mujer es valiente, esta mujer es inteligente, puede salvar a unos cuantos. ¿A qué quiere salvar? Y dicen que salvó a los niños que habían entregado, a las niñas que habían entregado, dice que las salvó. Y le dio la libertad a Clelia, ya al rey, con lo cual esta parte del pacto se había salvado, ¿no? Esta mujer, en los tiempos de Augusto, fue honrada como una heroína de la patria. Y dicen incluso que le pusieron una estatua ecuestre en la Vía Sacra. Es una burrada esto, ¿eh? Uh-huh. Sí. Mucho. No es habitual en Roma, ¿no? No. O sea, una mujer a caballo en la Vía Sacra es una cosa muy importante. Eso nos lo dice, Plutarco, Dionisio, es en esta época, ¿no? Parece ser que desapareció demasiado pronto esta estatua, ¿no? Pero bueno, estamos hablando que en este caso es una heroína mujer. Así que una de las primeras heroínas... Voy a poner cuadros de la época, digamos, del siglo XIX y XVIII. Alguno me puede llevar censura, pero aquí lo tenemos a Clelia con otras mujeres. Claro, sí. No sé si este personaje era conocido por el gran público, pero es muy... a mí me parece importante sobre todo darle voz porque tenemos estos personajes que salen en los libros. Hay muchos personajes femeninos que están totalmente callados, ¿no? Pero algunos salen y ni siquiera los reproducimos, ¿no? Pues este es un personaje importante. Del final de la República del final de la monarquía solo nos acordamos de la matrona por excelencia romana, ¿no? Y aquí tenemos a Clelia, pues bueno, salvando a parte de su gente. Otro héroe, ya hemos hablado de él, que es Lucio Junio Bruto, y aquí querría hacer una reflexión muy importante, porque Lucio Junio Bruto, ¿no te suena? Del año 44, los Ciros de Basto. ¿No? Sí, bueno, la familia Bruto, claro. Sí, Filius Mion. Sí. ¿Qué te parece? No, claro, no, estos son las familias de pedigrí. Claro, mi Cayo Mario se casó con los César porque eran de pedigrí, con los Augusto. Estamos hablando de que este hombre quitó... Con la Julia, familia Julia, que era de pedigrí y él no. Claro. A esas alturas que tú dices, estas familias tenían el apellido, muchas de ellas, ya no tenían otra cosa. Sí, no, claro, sí. Sí, bueno, Bruto era importante, había varias familias Bruto. Bueno, sí, había... Sí. Pero bueno, lo que quería decir con esto es que al final el destino o el mito modificado, vamos a dejarlo así, une estas cosas, ¿no? Pero si fuera cierto realmente de que un Bruto creó la República y mató a un tirano, ¿qué iba a hacer si él pensaba que Julio César iba a ser un tirano? No le quedaba más remedio. ¿Me explico? Porque los brutos matan tiranos. Y en su ADN estaba el ver a la República como un equilibrio de fuerzas. Que bueno, equilibrios de fuerzas a favor de los en este caso, de los optimate. Pero bueno, equilibrios de fuerza, vamos a entenderlo así, ¿no? Con lo cual, el carácter de las familias romanas, estos ejemplos anteriores marcaban mucho la manera de comportarse de una persona. De padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos. Este es exactamente el mismo hombre, bueno, la bien familia, que según nos dice la tradición, pues mató a Julio César probablemente porque allí eran todos romanos, ¿no? Porque pensó que iba a convertir eso
en una dictadura se equivocó, fue su... Bueno, dictadura no, perdón, en un reino, fue su hijo adoptivo, Octavio, pero a Julio César no le dio tiempo. ¿Vale? Pero bueno, este Julio Bruto estableció las bases de la República. Creo que esto, y que también se encontraron ya empezó también el conflicto patricio-plebeyo estaba efervescente, empezó con el tema este del equilibrio de poder, y a partir de aquí, bueno, pudo nacer la República. Yo creo que este hombre fue el que lo hizo, y Valerio Publicola, ¿no? A partir de ahí empiezan a haber ya estos divisores. En esta época de Julio Bruto, solamente existían pretores, por lo que parece. Los cónsules son de después. Había 2 pretores, yo probablemente creo que era para recordar esta figura que habréis hablado, que estaba el rey, y a Magister Equitum, que era aquel hombre que nos dijéramos el lugarteniente. Pues era un poquitín de esta manera, ¿no? Y yo creo que la primera idea era que una persona se encargara de lo que era la milicia, y la otra se encargara de lo que era la ciuvitas, lo que era la ciudad. Yo creo que esa es la idea primera de estos hombres. Pero era demasiado poder concentrado, entonces poquito a poquito se fueron haciendo las demás magistraturas. Estamos hablando de principios del siglo, bueno, de finales del 6, principios del 5, y esto igual están 150 años haciéndose las magistraturas, que parece que ya son de toda la vida. No, magistraturas van poquito a poquito haciéndose. Si volvemos al Horacio Cloches, que ya hemos explicado que es otro de los héroes de esta época, es, bueno, ¿qué iba a decir? ¿Inventado? ¿Podemos decirlo así directamente? Bueno, ¿Este sí. tipo de... No creado. Sí, no. Dice que cuando volvió al otro lado, esto nos dice Dionisio en el libro 5, nos dice: toda la muchedumbre salió a la calle deseosa de contemplarlo por última vez. Mientras todavía vivía, pues creía que moriría pronto a consecuencia de las heridas. O sea, que el hombre estaba muy herido, llegó hecho polvo, y la gente dice, vamos a ver el héroe antes de que se muera. Pero no se murió, dice. Y cuando se escapó de la muerte, además de los obsequios públicos, cada persona, tanto hombre como mujer, le regaló la comida de un día, cuando más agobiaba a todos por la terrible escasez de los productos imprescindibles. Quiere decir que cada familia o cada hombre y mujer le dio parte de su comida porque había salvado ese puente. Es una de las primeras veces que tenemos constancia de que a un hombre se le da la corona cívica. Le dieron la corona cívica a este hombre, que es a este hombre que salva compañeros, o a muchos compañeros, de la muerte. La única que supera esta en el campo militar, creo que es la corona Graminia, que es a todo un ejército. Sí. Pero esto ya no se la daban a los hombres. La Graminia solamente se la daban a los generales, legados y compañía, creo. Pero no, estoy yo dudando si hubo un centurión que la dieron. ¿La Graminia? Yo tengo entendido que solamente se lo daban a los grandes hombres, pero claro, Roma es tan larga. Bueno, grandes hombres. Espera. Grandes hombres son todos, ¿no? Pero bueno. Espera. Yo creo que en mi libro hay uno, espera. En la batalla contra... Espera, tú sigue que lo busco. Bueno, como hemos dicho antes, Dionisio dice que enfatiza la solemnidad del momento en el que Horacio, antes de las 11 de Río, invocó al Tíber para que le recibiera. Sí, aquí está, lo tengo, lo encontré. A Cenneo Petrello, Atinas. Sí, le dieron una después de amotinarse y matar a su general. Este es la guerra Cimbrias. En las Cimbrias, verdad, en un puente, el campamento estaba situado en la parte, digamos, norte del río, y entonces llegaron los cimbrios, iban a romper el puente. El general quedó así atontado, no sabía muy bien qué hacer, entonces los centuriones se reunieron, mataron al general y retiraron el ejército para que no quedase copado en el otro lado, y le dieron la... Sí, es que estaba Mario en el otro lado. Mario estaba en el lado de Marsella, en la zona de... Muy bien. Ahí. Vale, ahora me lo han recordado, es cierto. Qué curioso. Hay de todo en este mundo. No me acordaba yo de este señor, es verdad, y creo que lo que he hablado está contigo, de este hombre. Sí, está. Aquí lo cuento. Ya no me acuerdo, son 8 años de libro. Hombre, ya, claro. Pero me acordé, ¿viste? Ahora estás del otro lado del charco, pero bueno,
Sí, sí. Este está bien, Cayo Mario. Fue un poco antes de Berceras, y lo cuento aquí. Sigue, ya. Bueno, pues quizás vamos al último héroe y ya si acaso miramos comentarios o preguntas o lo que quieran. Vale. Y que creo que es muy importante este héroe también, porque Cloches está muy bien, pero durante el asedio, eso no lo hemos contado y es nuevo, ¿no? Durante el asedio, pues claro, siempre hay hombres pues, que destacan, ¿no? En este caso se llama Cayo Mucio Ezébola. Es un personaje, a mí me fascina este personaje. Es un personaje que decide por sí solo, porque claro, volvemos a repetir, los senadores estaban un poquitín temerosos de qué podía suceder con la Porsche. Entonces querían, de alguna manera, negociar una salida digna. Y este hombre, pues no, Ezébola dijo que no, me lo voy a cargar. Claro, ¿qué dice? Si pido permiso no me van a dejar, porque quieren una salida digna de esto, de este atolladero. No podemos vencer a este hombre, le estamos costando muchos recursos, cuanto más recursos le costemos, más rabia le va a dar, y a ver cómo podemos negociar. Pues bueno, este hombre salta, se va al campamento de los etruscos, de la Pórsena, y me hace mucha gracia porque dice que, según Dionisio, cuando llega al campamento de los tirrenos, que es como llamaban a los etruscos, entra en él engañando a los centinelas de las puertas como si fuera uno de los suyos, pues no llevaba ninguna arma a la vista y hablaba el tirreno, lengua que había aprendido de niño, educado por una nodriza tirrena. Así que como el hombre hablaba tirreno, imagínate cómo era el servicio de puertas, ¿sabes? Llevaba ahí uno diciendo, diría hola en etrusco y pasó. Así era la seguridad de los tirrenos. Pero bueno, el hombre pasa, se va a la tienda del general, que probablemente estaría pues en alguna situación central del campamento, porque es lógico, entonces está más protegido. Y allí sale un hombre pues bien vestido, con una buena toga y con mucho oro en las manos, y el hombre pues se acerca, Mucio se acerca y le pega unas cuantas puñaladas y lo mata. Pero no era el Arporsenatu, era el secretario. Si es que el hombre era valiente, pero no pidió el DNI. Mató al secretario. Claro, lo pillaron y lo llevaron hacia el rey. Claro, y el rey pues lo miró sorprendido un poquitín, le dijo, bueno, estás aquí, ya te he pillado. A Ezébola, bueno, no se llamaba Ezébola todavía, se llamaba Cayo Mucio. Ya te he pillado, pues ahora tienes una opción, o me lo dices o te torturo, me lo dices. Este es lo que decía este hombre, y el muchacho dijo, bueno, yo ya sabía cuando voy aquí estoy muerto, así que se ve que dice, soy romano y no de una familia cualquiera, y he venido a vuestro campamento, o sea que era Patricio, está hablando, como desertor y con el propósito de matarte. Está muy importante esto de desertor por lo que he dicho. A los senadores, con lo que hemos dicho de Culilia, estaban intentando algún tipo de negociación y no querían enfadar mucho al rey. Entonces, que alguien vaya a matarlo, evidentemente, pues dice, hombre, me estás negociando, me quieres matar, pues una negociación un poco rara. Y él ya le dice, o bueno, eso nos dice el mito, que va él solo, lo ha hecho por su cuenta, que no cuente con nadie, ¿no? Y que si lo quiere matar, que lo mate, que ya sabía que iba a morir. Se ha equivocado, eso lo dice. Yo quería matarte a ti, pero he matado a ese hombre que probablemente no tenía culpa, pero bueno, así que mátame porque yo ya pensaba que estaba muerto, ¿no? Pero aquí viene la genialidad de esta historia, que creo que es lo que está lo mejor de la historia, ¿no? Y le dice que aquí le engaña al rey, o al menos intenta engañarle, ¿no? Y le dice 300 romanos, esto se lo inventa, porque solamente sale en esta conversación. Dice, 300 romanos de mi misma edad y todos de familias patricias nos reunimos y decidimos matarte. Y nos dimos la palabra de que, bajo juramento, de lo que te íbamos a matar. No dijimos a nadie cuándo lo íbamos a hacer, ni por qué orden, ni de qué manera. Así de, como ninguno sabe lo que va a hacer el otro, pues es imposible pillarnos a todos. Así que sepas que tienes 300 criaturas de Roma, como yo, que están decididos a morir para matarte y no va a haber etrusco que te pueda salvar. Yo no me he comunicado con ninguno de ellos, ni nadie se ha comunicado conmigo. Así que cuando no te des cuenta, básicamente le digo, cuando no te des cuenta, un romano te va a matar. Tú sabrás. Si me quiere matar, me matas, ¿no? Y lo que dicen aquí, lo chulo, es que dicen que cogió la mano
y tenían allí un pequeño teribulum, una zona caliente para los sacrificios, ¿no? Que había fuego, y dice que puso la mano allí y no la apartó, se quemó la mano, por eso le llaman Ecébola, que es manco, ¿no? Y se quemó la mano hasta que el mismo Lard Porsena se la quitó y le perdonó la vida y bueno, lo dejó ir a Roma. Este hombre, otra vez lo mismo. Estoy dispuesto, otra vez lo que hablamos de héroes, cuando una nación tiene que nacer, ¿no? En este caso la República Romana, ¿no? Necesita héroes. Este héroe se sacrificó por el pueblo. Bueno, eso dice el mito. Y incluso aguantaba el dolor de quemarse la mano para demostrarle a ese hombre la determinación que tenía. Somos 300 y lo vamos a hacer. Nadie nos va a poder parar. Imagínate lo que aguanto yo. Mira la determinación que tenemos todos nosotros. Tú estás en peligro, ¿no? Aquí es donde se nos acaba la historia de Lard Porsena. No se nos dice qué hizo en Roma y tenemos estos héroes, ¿no? No sé si las personas conocían a Ecébola. A Coloche probablemente sí, ¿no? ¿Conocía a Cocles? Ese sí. Cocles, perdón, Sí, Cocles. sí. Cocles, Y a Ecébola. sí, no, a ella no, a Celia no. Y no, al otro tampoco, la verdad. ¿A Clelia no? No, a Clelia no. No, bueno, es una de las primeras. Yo no quiero mentir. Podría Eso. decir que sí por quedar bien y tal, que cuánto sabes. Yo no. cuando empecé a leer información para mi libro de Rómulo las Sabinas, claro, me tuve que empapar mucho de lo que era la monarquía romana. Y claro, como has dicho tú, es todo mito. Los etruscos ya puede haber algo de verdad, pero lo que son los latinos o los sabinos es todo mito, ¿no? Pero en los mitos hay que ir rascando y hay que ir viendo las cosas que nos van explicando, porque esto era lo que le explicaban a los romanos para que los romanos tuvieran esa identidad, para que los romanos se sintieran identificados con algo que les unía al pasado. Que esto es lo que hace una identidad de una nación, ¿no? Esa historia común anterior, ¿no? Y lo que marca el carácter. Entonces yo empecé a leer todas estas cosas, ¿no? Y te das cuenta de esta manera, al final, esto de Ecébola no deja de ser, para mí, mito, pero te están explicando la determinación. O sea, al final lo que te están diciendo es que los romanos somos así. Vamos a dar la vida por la patria. Y no va a haber nada que nos pare. Voy a apretar la mano, o, por ejemplo, el Horacio, pues se tira al río y sabe que va a morir y se entrega, según Dionisio, le dice al río, yo ya he hecho mi misión, me entrego a ti, al río Tíber, y el Tíber, ¿por qué le perdonó? Porque era un héroe, y los héroes no mueren. Los héroes hay que salvarlos, ¿no? Para la patria, ¿no? Con lo cual, esto me gustó mucho, ¿no? Tanto es así que ya te lo anuncio a ti y se lo anuncio a los de Belumartis. No voy a decir el título, pero estoy escribiendo ya, porque Medicus lo publicaré pronto, estoy escribiendo ya otro libro que tiene que ver también con la monarquía romana. Madre mía, no paras. No me da tiempo ni a pensar. Ahora, mira, este libro, no sé si lo ves, este es el primero. Sí, es el primero. Lindo, en el 18. Y este es el último que he publicado el año pasado, que es Rómulo las Sabinas, ¿no? Ahora publicaré Medicus, pero ahora me quedan solo las tareas, dijéramos, pues de formato, probar que esté bien, el margen, bueno, trabajo más técnico, ¿no? Y estoy empezando otro de la monarquía, porque a veces descubres épocas. Yo, por ejemplo, la época de la monarquía es una época que no se estudia, ¿no? O, por ejemplo, la época de la anarquía militar y del Bajo Imperio es una época que tampoco se estudia mucho, ¿no? Y bueno, hablando con gente, pues te la hacen un poco quererla, ¿no? Pues eso me ha pasado con la monarquía. En la monarquía nos cuentan historias que son fantásticas y que la gente no conoce, ¿no? Y a mí me parece, bueno, a mí claro, yo soy que raro, me gusta Roma, claro, que te voy a decir. A mí me parece fantástica la historia que voy a escribir ahora, igual que me parece fantástica esta de Lard Porsena, que es un personaje que vuelvo a repetir, que igual la gente conoce a Rómulo, ¿no? A Numa Pompilio, a Tulio Stilio, a Anco Marco, a Tarquinio Prisco, a Servio Tulio y a Tarquinio Soberbio. Pero al principio, igual estuvo Tito Tacio 10 años de rey con Rómulo. No sé si las personas conocen que hubo un virreinado
Claro, los primeros años. no era tan raro, porque al final si hay el consulado era doble, quién sabe si no había una monarquía doble en Roma, como Claro. había en Esparta, que tampoco En era tan Esparta masiva. en los púnicos, o en Cartago también, ¿no? Sí, sí. Y pudiera ser que si esta historia de Alan Porsena tiene viso de realidad, durante un tiempo fuera rey de Roma. Este hombre. No un rey de Roma efectivo, pero sí que fuera rey de Roma por conquista. Y no se nos nombra, ¿no? Entonces, parece que la monarquía pasa prácticamente de Rómulo yo qué sé, a la República ya. Estamos ya a la ley de las tablas, ¿no? Como si no hubiera sucedido nada, ¿no? Y suceden muchas cosas y cosas interesantes que si te pones a leer a los clásicos, pues vas aprendiendo, ¿no? Y te vas enamorando un poquitín de estos. En este caso, yo creo que esto es casi todo mito. Vamos, no sé, igual Bruto no insistió, mira que te digo, vamos a dejarlo ahí, pero es todo mito. No sé si hay alguna pregunta o ha quedado algo por ahí. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Un segundito. No hay pregunta en YouTube, no hay pregunta en Twitch. Casi que es un tema muy, digamos, de nicho. A ver si hay alguna aquí. ¿Fue realmente Roma saqueada por los galos en el 390 o es parte de una narrativa exagerada? Bueno, eso sería para otro programa que se nos avecina, porque todavía no llegamos ahí. Muy bonito. Camilo y Breno y... Sí, sí. Pero bueno, no te digo que no, si llegáramos a Atenas tampoco sería tan raro. Roma no era tan grande y tan potente en ese momento. Y además tenía una división interna, habían expulsado a Camilo de allí. Bueno, es decir, aprovechando una división interna, bueno, quién sabe. Sí. A lo mejor el nombre no era Breno porque era justo el mismo nombre del que había llegado también a Atenas, a Grecia. Entonces, sí, bueno, la misma época, Belles, 10 10 Troya. Sí. Yo ahora estoy preparando un guión porque voy a hacer unas charlas en Almenidilla, en el Festum, de Almenidilla, que es un pueblo de Córdoba, para hablar sobre Servio Tulio y las reformas, ¿no? Y cuando te pones a estudiar las reformas de Servio Tulio, coinciden en el tiempo con las griegas, casualmente, ¿no? Con Clístenes, es casual también, ¿no? Con Liturco en Esparta, también es casual, ¿no? Y a veces hay muchas casualidades. Los domos, no sé si te suenan, las domos y las tribus, pues en Roma tenemos, ¿sabes? No le llaman domos, le llaman curia, pero bueno, son divisiones que son demasiado parecidas. Bueno, no es que a ver, pero también es normal que se copien entre ellos en la misma época, es decir. Y además está la cultura indoeuropea, también es un poco. Sí, por eso que es lo que te iba a comentar. No sé si es que se copian así o que es dentro de la logia, que es una cultura muy parecida, pues al final optan a veces por la misma solución, aunque estén en dos sitios diferentes. Y se copian, ¿no? Porque temporalmente es la misma. Claro, es que al final aquí claro. Sí, esto no deja de ser un intento de quitar esa fuerza que tenían las élites locales a través del clientelismo y controlar la población de otra manera, ¿no? De una manera más, dijéramos, por zona geográfica. Y el rey así tiene más control, porque de la otra manera el control lo tenían siempre estas élites, ¿no? Y esto puede suceder, pues pasó en Grecia, pasó en Atenas y también pasó en Roma, ¿no? Es un intento de que si yo me estoy empezando a crear un Estado, las personas que están por debajo de mí no pueden tener tanto poder. El poder se lo tengo que quitar de alguna manera, ¿no? Y todas estas reformas pues vienen en esto, ¿no? Pero sí, como dices, en esa misma época Atenas sufrió también un ataque de una persona muy parecida a Breno y pasaron cosas muy parecidas. Esto es Camilo, el segundo fundador de Roma, tú hablas del tercero, que es una cosa más conocida, pero bueno, Camilo sí, no te voy a decir que es mito, pero yo creo que lo han tocado mucho para hacerlo cuadrar. Eso sí, seguro. Y bueno, al final todos, ¿no? Porque todo lo que estudiamos de Roma va tocado por alguien que pagó para que hiciese un libro. O sea, eso ya. Llámale a Augusto, llámale de otra manera. Claro, cambia todo. Es decir, no podemos tomar todo de pies juntillas, ¿no? Como lo de Camilo, lo de Cayo Mario, que os cuento en mi libro, que imposible que haya nacido de braceros del campo, ¿no? Si era un equite en Numancia, ya era de familia de cierto. Sí, en esa época, en Italia. En Italia ya era muy extendida la ley latina y ya existía la protoorden, no tan la protoorden, que igual las personas no conocen tanto, que es la de los decuriones. Los decuriones, por ejemplo, en Pompeya había decuriones, que eran estas personas
de los senados locales, que eran decuriones. Y de estos decuriones se podían presentar a ser triunviros, y a través del triunvirato conseguía la ciudadanía romana, estos latinos. Sí. Con lo cual, este sería de este tipo. No sería, como dices tú, una familia de rancio abolengo, pero sí sería una familia con dinero, al menos en la zona local, que poquito a poquito, a través de, como seguramente dictas tú muy bien, a través del mecenazgo o a través de ser cliente de los Metelo, pues consiguió altas cotas de poder. Sí. Bueno, el máximo poder. Claro. Dicen aquí que Porsena es anagrama de persona, bueno, que puede ser, pero bueno, no sé, tampoco te puedo decir si realmente Lars Porsena es un nombre o era una forma de decir aquellos, ¿no? Desconocidos. Lars Porsena parece que es el nombre del rey de Cliso, de una ciudad etrusca relativamente importante. Bueno, había 12 ciudades también, es curioso, ¿no? La de Acópolis, bueno, en fin. Y este era en esta época era rey importante, ¿no? Creo que hay un mito por ahí, no sé si es Tito Livio el que nos dice, que tiene, si no, los oyentes y los video oyentes que lo miren, que hay un mito, creo que es Tito Livio, que dice que se hizo una tumba que parece un laberinto. O sea, que es una tumba enorme. Fue un tío que tuvo mucha riqueza y se hizo una tumba enorme, que es uno de esos misterios que la gente busca. ¿Dónde está la tumba de Lars Porsena, no? Solo dice Tito Livio. Con lo cual, quizás es lo de siempre. Era tan importante y pudimos con él. Claro, no iba a decir, eran 20 etruscos y nos ganaron, ¿no? Pues tendrá que decir, pedazo del rey era Lars Porsena, ¿no? Pero bueno, sí que puede ser un personaje real, un rey. Yo para mí es un rey etrusco más de una de las invasiones tampoco, de las expansiones que hizo Etruria hacia el sur. Y Roma con algunas pudo y con otras no pudo. Y porque esta no pudo. Pero como eran personas que no ven el mundo como lo ve Roma, que Roma llegaba y se quedaba con el terreno, estos no. Estos llegaban a un terreno, conseguían la riqueza y se volvían. O creaban una colonia que era totalmente independiente de la metrópoli, que eran, pues, como funcionaban las poligriegas. Los etruscos son muy, muy dóricos, muy griegos. Pudiera ser que vinieran de la parte de Turquía. Pudiera ser, no se sabe tampoco, pero pudiera ser que vinieran de allí. Bueno, esto es un comentario, Ángel. ¿Ya es un máquina? Eso estoy... Ay, espera, que me están llamando. Un segundo, Es que es Marginedas, que iba a hacer un programa con él y no pudo, y no llegó tarde. Bueno, aquí afirmaba Ángel, y es un máquina. ¿Podrías escribir uno con Paco? Así le pegas algo. No hay problema ninguno. Que lo hagas solo porque lo va a hacer mejor que conmigo. No, lo que pasa es que Paco es un tío serio y escribe ensayos. Y yo escribo ficción. Cada uno. Yo novela algún día me gustaría, pero no, prefiero que Ángel la haga solo, que no lo quiero estropear yo su libro. No, son ámbitos diferentes. Yo intento escribir lo más serio posible, interpretando lo más que puedo la historia de fondo. No tengo ninguna obligación, porque es ficción, pero me obligo yo mismo. Y crear vocaciones. Y tú hacer lo mismo desde tu ensayo. Y bueno, intentar interpretar honestamente, pues toda la información que tú recoges. ¿Quiénes podrían votar en los primeros años de la República Romana? Bueno, esto primero hay que ver que hay distintos tipos de comicios. Sí, en aquella época había los centuriados, en la Primera República, los centuriados y las tribus. Los centuriados eran todo aquel asunto serio, cónsules, pretores y las guerras, y las tribus eran asuntos un poco menos serios, ediles, cuestores y estas cosas, ¿no? Luego, rápidamente, ya vino la plebe, la asamblea de la plebe, que eran como las tribus, pero no podían votar los patricios. Aquí el episodio de Horacio Cocles tiene una similitud con el Berserker de la batalla de Stafford Bridge. No, al revés, el de Stafford Bridge. Claro que estás antes. Este fue antes. Fue antes, pero bueno, es lógico. Al final es un lugar estrecho en el que una sola persona puede. De hecho, hasta España tiene también al Sansón de Extremadura en un puente en Italia también. Sí, son héroes. Bueno, además es lo que dices tú. Si tienes que ir luchando 1 a 1 o 2 a 2,
pues al final, hombre, claro, al final revientas de cansancio, pero puedes mantenerte un rato porque la superioridad ahí no tiene ningún sentido. Diego García de Paredes, que también luchó en un puente. No me acuerdo el nombre. Pues no hay más preguntas, Ángel. Pues finalizamos y recordar a la gente que pueden leer tus libros, que están a la venta en Amazon, y en la descripción hay un enlace a que entren a verlos todos. Entonces ahí que echen un ojo a todos tus libros, y que muchos de ellos están en Amazon Unlimited, ¿no? Por lo tanto pueden cogerlos todos, y para la hucha de verano, que los lean en verano. Sí, que hay unos cuantos. Y si tardan un poco en leer, habrá otro, Medicus. Pues ahí. Lo que decíamos de la ficción, me puse a buscar batallas en el libro este tan majo, y hay algunas batallas que son auténticas maravillas, pero maravillas. No lo voy a repetir. La realidad siempre supera la ficción. Sí, sin duda ninguna. Y además, o si no, la mitología ya supera más la ficción porque tiene algo de historia. Pues, bueno, en este caso, como son batallas del siglo II, pueden ser más reales siempre. No, siglo II no, ya sí. Con la fuente, ¿no? No, esto todo esto que he explicado está muy cerca del mito. Probablemente movimientos de estos pueblos sí que hubo, levantamientos de las tribus latinas contra Roma también habría, pero es que esto es lógico, quiero decir, estamos hablando de una ciudad que intenta tomar el control, y las demás querían tomar el control igual que Roma. Roma ganó porque fue capaz de generar la violencia de una manera más eficaz. Pero yo muchas veces he dicho que hasta el siglo IV, creo que fue Breno, 390 creo que fue más o menos, Breno, la historia de Roma es una historia de supervivencia. Sí. No sabemos todavía cómo sobrevivió. Luego ya, después de Breno, ya es otra cosa. Pues, Ángel, vamos a seguir viajando en la historia. Tenemos más oportunidades. Tenemos que guardar cita porque ya sabes que está la agenda muy completa, porque aparte de los de historia, que tengo que ver cómo voy definiendo mi vida, porque 2 diarios de historia y lo que me surja de actualidad me va a matar. Por tanto, tengo que alargar uno de historia y uno de actualidad. Entonces, vamos a ver cómo vamos viendo fecha, y tienes razón que nos vemos poco y hay que verse más a menudo, Ángel. Pues muchas gracias, Ángel, y si quieres decir algo al público como despedida final. No, que yo lo que les diría es que busquen Roma. Hollywood siempre enseña lo mismo, que es Julio César y los Julio, o Trajano como mucho, y luego ya nos vamos a la Edad Media, ¿sabes? A los godos o a los reyes católicos. No, que busquen la historia y que pasen siglo a siglo, que todo es interesante y todo es magnífico. Yo en este caso he aprendido mucho de la monarquía, pero ahora estoy estudiando por otros proyectos también del Alto Imperio, del Bajo Imperio, y también es fantástico. Pues muchas gracias, Ángel, y gracias a todos los que estáis en el directo. Espero que os haya gustado el programa, y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y suscribiros dando a la campanita, que hay que llegar a los 100.000. ¿Quién iba a decir que este canal de historia llegase a 100.000 seguidores? Es algo que yo no soñé ni en el momento de Tarquinio. Muchas gracias a todos. Espero que os guste el programa sobre Roma, y ya que estamos hablando de Roma, os invito a haceros con mi primer libro de 2 por ahora, Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. Si es difícil de encontrar, no os preocupéis. Pedírmelo, que no me queda ninguno, pero me debe la editorial alguno que tuve que prestarles en la feria del libro y se agotaron. Los 6 que llevé, se vendieron los 6, y más los de la Frontera Norte, que se vendieron muchos. Y gracias a todos los que fuisteis a la feria del libro, allí a Madrid, y os llevasteis un ejemplar, y todos aquellos que pasasteis a saludar también, muchas gracias, que anima a seguir contando historias. Gracias, y nos vemos otro día más aquí en Velum Artis, Historia Militar.